Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Bendito sea su nombre que nos ha permitido, nos ha prestado un día más de vida a nuestro amado Señor. Hermanos, en esta oportunidad y amigos, reciban un saludo. Estamos por finalizar este año 2025. Gracias al Señor que todavía la humanidad, los que hemos amanecido con vida, podemos decir gracias por un día más de vida que nos ha prestado nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna vez te has preguntado, nos hemos preguntado que por qué hay tanta miseria en la tierra, tanto sufrimiento, problemas económicos, dolor, tragedias, terremotos, hambre, pestes? ¿Alguna vez te has preguntado por qué sucede todo eso sobre este planeta Tierra? Y cuando te digo hambre, no es porque no haya dinero. Si dinero, los ricos están podridos en dinero. Es porque esta tierra, por consecuencia de la desobediencia del hombre, esta tierra alcanzó la maldición. Mientras el hombre vive alejado de Dios, toda persona que vive alejada de Dios vive en desobediencia porque no quiere vivir de acuerdo a las normas de Dios. El hombre, desde que fue desechado de allá del huerto del Edén, vive a su manera, hace lo que él piensa, lo que él dice. Y eso es llevarle la contraria a Dios. Vamos a la Biblia para que entendamos todo esto. Vamos a leer, hermanos, el capítulo 11 de Deuteronomio. Capítulo 11 de Deuteronomio. Y vamos a leer 3 versos. Del verso 26 al verso 28. Capítulo 11 de Deuteronomio. Capítulo 11 de Deuteronomio. Del verso 26 al 28. Vamos a la palabra. Dice la Biblia así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias, oh Dios del cielo, gracias por la vida que nos has prestado, por un día más. Estamos a punto de cerrar otro año, Señor, y si tú lo permites, iniciaremos el otro año. Gracias por todas tus bendiciones, todo lo bueno, aún lo malo, Señor, que nos ha llegado, nos ha ayudado para bien. Gracias por la salud, por la familia, Señor, gracias. Mil gracias, Dios mío. No alcanzaremos a pagar todo lo bueno que tú has sido con el hombre, porque tu palabra dice que tú sacas el sol para buenos y malos, mandas la lluvia para buenos, justos e injustos. Es que tú eres bueno, Dios mío, gracias. Ahora habla, Señor, a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, acomode este consejo. Que no solo seamos oidores, sino que lo pongamos por obra, Señor, tu palabra.
allá donde está el amigo que cree que para él ya no hay esperanza, que todo está perdido, que el amigo puede entender que separado de Dios le va a ir mal, Dios mío. Toca esos corazones, Padre. Que el hermano que se ha alejado, Dios mío, de la iglesia, que tú lo hagas reflexionar, que es lejos de ti no le va a ir bien, Dios mío. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Amén y amén. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Dios del cielo. Es bien lamentable, hermanos, el engaño del diablo, que estas fiestas, ya para finalizar el año, muchos ya no llegan al nuevo año. Muchas personas mueren por andar en los malos caminos. Pero a tiempo siempre le habla Dios al hombre. Hermanos, si recordamos cuando Dios creó la primera pareja, Dios fue bien claro con el hombre. Le dijo a Adán y Eva que más bien le dio la instrucción a Adán que cuidara el huerto de Edén donde lo había puesto y lo labrara. Bueno, el tema de hoy se me olvidó decírselos, le he puesto, hermanos y amigos, el resultado o los resultados de desobedecer a Dios. El resultado de ser desobediente con la palabra de Dios. Les decía, hermanos, que Adán recibió la instrucción de parte de Dios que labrara y cuidara el huerto. Pero lamentablemente, hermanos, así en un resumen del libro de Génesis, lamentablemente hubo una rebelión en el cielo de parte de Satanás, que el Señor lo reprenda. Satanás es el primer desobediente. Se rebeló contra Dios allá en el cielo. Acordémonos que toda rebelión es pecado. Y las consecuencias de haberse rebelado en contra de Dios, Dios lo sacó del cielo a Satanás. Lo desechó. Porque Dios aborrece el pecado. Si hay algo que tú y yo debemos de permanecer a millones de distancia, de kilómetros lejos, alejémonos del pecado, hermanos. Porque la desobediencia trae rebelión y la rebelión contra Dios es pecado. ¿Y qué es rebelión? Es llevarle la contraria a Dios. Tú puedes llevarle la contraria a quien sea, a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, a tu esposo, pero no hay nada tan terrible que el hombre le lleve la contraria a Dios. Vino Adán y Eva, Satanás, que el Señor lo reprenda, fue el primer rebelde que provocó esa rebelión y le metió la desobediencia al hombre en no acatar las instrucciones de Dios. Porque te voy a decir algo, siempre Dios al hombre le advierte. Dios ahí deja al hombre, pero Dios siempre le da la oportunidad que elija. Le dijo a Adán, si comes de ese árbol, de ese fruto, van a morir, le dice. Les advirtió. A Eva igual. Pero el engaño, fíjate el diablo cómo es de malvado. Le mete desobediencia al corazón del hombre para que el hombre se rebele contra Dios. Y el diablo sabe que una vez el hombre está en rebelión contra Dios y le lleva la contraria a Dios, el diablo sabe que esa persona va a vivir en miseria, va a vivir en dolor. Pues para no cansarte, sabemos la historia, que después que se rebelaron, vino la maldición a esta tierra. Fíjate, Dios maldijo la tierra, ahí dice Génesis 3. Maldijo la serpiente, ese animal, porque ahí se metió. El diablo ocupó ese cuerpo de ese animal, la serpiente. La maldijo. Y como consecuencia al hombre, la vida se le iba a poner ya más difícil. Le dijo, ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Vas a labrar la tierra. Vas a trabajar.
Entonces, y otro resultado de la desobediencia del hombre a Dios, esta tierra fue maldecida. Esta tierra tiene maldición, hermanos, por la consecuencia de la desobediencia del hombre hacia Dios. Y no se quedó ahí Dios. Todos sabemos que Dios, para que el hombre no fuera por una eternidad con esa maldición del pecado, de la desobediencia, lo sacó del huerto, que no comiera del árbol de la vida. Porque si el hombre hubiera comido de ese árbol, otro árbol que había de la vida, el hombre hubiera vivido por una eternidad con esa maldición del pecado. Pero Dios fue bueno, lo desechó. Fíjate, lo tuvo que sacar del huerto del Edén. Y mira todas las consecuencias que trajeron esa desobediencia, maldiciones, la tierra, la misma mujer no iba a parir sus hijos con tanto dolor, maldijo ese animal, la serpiente, lo desechó. Entonces el hombre, como no reaccionó ante la desobediencia, una vez fue sacado del huerto de Edén, empezó el hombre a vivir a su manera. Después que les había advertido a Adán y Eva, ellos no reflexionaron. Y Adán y Eva empezaron a vivir a su manera, crearon hijos, Caín, Abel. De ahí vino como ellos vivieron a su manera. Caín mató a su mismo hermano Abel y continuó la rebelión de la desobediencia. Y como Dios siempre le advierte, habló con Caín para que reflexionara lo que le iba a hacer a su hermano, pues no, lo terminó matando. Y así vino esa rebelión. Toda esa generación, hermanos, amigos, de Adán y Eva, toda esa generación, la consecuencia de la rebelión, le vino el diluvio. O sea, Dios mató toda esa generación de Adán y Eva, todita. Solo dejó a Noé con sus hijos y sus nueras. Fíjate, 8 personas sobrevivieron de esa rebelión, de esa desobediencia de Adán y Eva. Fíjate las consecuencias. Toda rebelión, toda desobediencia trae, hermanos, juicios para el hombre, trae juicios para esta tierra. Todo esto que vemos de guerras, terremotos, pestes, hambre, son consecuencias de la desobediencia, del pecado del hombre. Y el hombre no ha querido enmendar su camino, porque la Biblia dice que al hombre le parecen rectos los caminos en donde va, pero su final, dice el proverbio, son caminos de muerte. Y así vivió el hombre, toda esa generación. Dios exterminó, fue un exterminio de la raza, de la generación de Adán y Eva. Todos limpió esta tierra con el diluvio, 40 días y 40 noches lloviendo. Solo se salvó Noé y su familia, 8 personas. Y empezó Dios con esa nueva generación de Noé. Y empezaron. Hermanos, y así han venido los humanos viviendo. Luego Dios en la historia se revela a un hombre llamado Abraham. Imagínate Dios, qué bueno, para poder traer la luz a esta tierra. Y luego Abraham con sus hijos entran a Egipto, a esa esclavitud por tantos años, más de 400 años. Vivieron en esclavitud el pueblo de Israel, todos los descendientes de Abraham, de Jacob. Y Dios los sacó por el desierto, les mostró su mano, los guió por el desierto, le dio maná del cielo, sacó agua de la roca, les mostró sus milagros, su poder allá en Egipto, los sacó con brazo fuerte al pueblo de Israel. Entonces Dios siempre al hombre lo ha dejado que elija, pero siempre le dice, esto te va a pasar si haces lo bueno, esto te va a pasar si haces lo malo. Como cuando un padre a un hijo le da instrucciones. Siempre que un hijo le lleve la contraria a su padre, a su mamita, a su papito, siempre que una persona le lleve su contraria a su jefe, contrario a un pastor, contrario a la palabra de Dios, nos va a ir mal, hermanos.
nos va a ir mal. ¿Quieres llegar al año nuevo? Obedezcamos a Dios y a su palabra. Ya no sigamos en rebelión ni alejados de Dios. Entonces la Biblia dice, el capítulo 10 de Deuteronomio termina comentando que entraron a Egipto con 70 personas, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios los sacó para una tierra que fluye leche y miel. Y aquí Dios le va a poner las condiciones al hombre, porque Dios siempre le advierte al hombre. Le dice en el capítulo 11 que leí el inicio, verso 1, les dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. ¿Por qué Dios tiene que darle instrucciones a este pueblo que Moisés traía e iba a entrar a la tierra de Canaán? Y le empieza a dar ordenanzas, estatutos. ¿Por qué Dios? Porque siempre Dios al hombre lo ha dejado que elija. Le dice, mira, si haces esto te va a ir bien, mira, si haces esto te va a ir mal. Pero el hombre siempre ha querido llevarle la contraria a Dios. Y ahí es donde, por eso estamos viviendo como estamos viviendo. Por eso hay pestes, hay juicios, que terremotos, y lo que viene es más terrible, hermanos. Esa tercera guerra mundial, esa guerra nuclear, guerra química, biológica. A tiempo Dios le ha dado oportunidad al hombre, esperándolo por tanto tiempo. Entonces le dice aquí que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel y le dice a Moisés, sube allá a Sinaí, al monte de Horeb, y le da la tabla de los 10 mandamientos. Dios le dio a ese pueblo, fíjate, le dio la ley, le dio los sacrificios, pero los dejó que eligieran, porque Dios así es. Dios ahí te deja que vivas, que vos decís, a mí me está yendo bien sin Dios. Mentira, es mentira. Eso que la prosperidad y que es un engaño. Cuando una persona le llega la prosperidad, hay que tener mucho cuidado. Si Dios te la ha dado, hermano, hermana, amigo, reconocerle a Dios y seámosles obedientes a su palabra. ¿Por qué te digo que muchas veces es un engaño la prosperidad? Porque muchas personas cuando ya sienten la prosperidad económica se alejan de Dios y ya viven a su manera. Ya ellos que hacen lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, y eso es muy peligroso, que tú vivas a tu manera, que tú no quieras depender de Dios. Eso es muy peligroso. Más si Dios te ha dado esa prosperidad, ten mucho cuidado, que así como te la dio, te la puede quitar por llevarle la contraria a Dios. Aquí le dio la ley, le dio los sacrificios, ordenanzas y estatutos, pero le dijo que guardaran sus mandamientos todos los días. Y les va a recordar en este capítulo 11 que no se olviden, les dice, cuando entren a esa tierra prometida llamada Canaán, que ahora es Israel, que no se olviden de dónde Dios los sacó, de esa esclavitud. Hermana, hermano, amigo, que no se nos olvide lo bueno que ha sido Dios. La Biblia dice que aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira qué bueno es Dios. Dios, hermanos, es tan bueno. Pero el problema es que cuando ya se nos olvida, cuando una persona ya está próspera, que ya tiene el dinero, eso es peligroso, es un arma de dos filos. Hay personas que ya se creen autosuficientes, que ya no necesitan de Dios, de ir a culto, de leer palabra, que ya no necesitas ya ni de orar porque ya estás próspera económicamente hablando. Ten mucho cuidado, porque así como te ha dado ese trabajo, ese dinerito, de la noche a la mañana Dios puede hacer que te desaparezca eso y quitártelo, porque Dios no es juguete de nadie. Mira, aquí le dijo a Israel, amen a Dios, les dice, guarden sus decretos, estatutos y ordenanzas. Le dio los 10 mandamientos, le dio estatutos, sacrificios. Pero fíjate, les recuerda
Que no se olviden, le dice, cuando ya tengan la bendición, que no se llene su corazón de orgullo y se olviden de Dios y digan esto lo tenemos por nuestro esfuerzo. Hay personas que así dicen, hay que he trabajado duro, por eso tengo todo esto. Que no se te olvide que la salud Dios nos la da, que no se te olvide que la vida Dios te la presta, sí, porque de un día a otro, tú, si Dios quiere, no llegas al año 2026. Dios es así, Dios es el que quita y da la vida del hombre, pero no vivas alejado de Dios, no vivas en contra de Dios. Entonces, pero les dice también, mira Dios qué bueno es, deja que el hombre elija en cuanto a obedecer. Es que Dios es caballeroso. Dios ahí te deja por años. Le dice en el verso 26 que yo les leí, hermanos, de base, de capítulo 11 de Deuteronomio. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Fíjate, la bendición, obediencia a su palabra, a Dios. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Fíjate, Dios, no hay nada tan terrible, Dios advirtiéndole a Israel que no se fueran a dioses ajenos, porque es el primer mandamiento que Dios le dio de los 10 mandamientos, que no adoraran a otro Dios más el que creó los cielos y la tierra, que no hicieran imágenes, que no hicieran esas esculturas, que no hicieran nada de eso, porque les iba a venir la maldición. Si tan solo es el líder de la Iglesia Católica, Dios le abriera los ojos, sacara de esa ignorancia a miles, millones de católicos que están en rebelión contra Dios. Porque sabías vos que la idolatría es el primer mandamiento. Ahí busca Éxodo, no sé si es Éxodo, déjame ver, aquí te lo busco, es el primer mandamiento. Está al inicio como de Éxodo. Fíjate te voy a leer los mandamientos de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Vamos a ver, creo que es Éxodo 20, si no estoy mal. Si Éxodo 20 es. Les dijo, capítulo 20 de Éxodo, verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas. ¿Qué es lo primero que ha hecho el diablo metiéndole rebelión a estos líderes católicos? Lo primerito que el diablo ha hecho es llevarle la contraria a Dios, metiéndose en estos líderes religiosos, que es esta católica romana, que el Señor reprenda al diablo, metiéndoles la idolatría. Y es bien claro, si tan solo Dios le abriera los ojos a estos líderes de estas iglesias, se dieran cuenta que están en rebelión contra Dios, le llevan la contraria a Dios. Ahí les dice que no se hicieran imágenes, que no se inclinaran a ella, que no adoraran a dioses ajenos. Y es lo primero que el diablo le ha metido a esta humanidad. Porque el diablo sabe que una vez el hombre hace eso, está en rebelión contra Dios. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Eso es ser desobediente. Y la desobediencia trae juicios. Por eso está la maldición sobre esta tierra. Hay maldición, hay pestes, guerras, terremotos y no sabemos lo que venga para el 2026. Pero algo te voy a decir, que a tiempo Dios está hablando, que las consecuencias de la desobediencia, un día Dios le va a poner fin a esta humanidad. La palabra lo dice y no lee el Apocalipsis. Esa guerra nuclear estaba profetizada más de hace 2000 años, ese Armagedón. Es guerra nuclear en Medio Oriente. Y ahí te vas a acordar de esta predicación, que Dios le va a pasar juicio y le va a pasar la factura a estos hombres que le llevaron la contraria a Dios. Son miles y millones de católicos que están en rebelión contra Dios. Por eso estamos con esa maldición. Por eso hay tanto problema, guerras, terremotos. Y así tú digas, pero yo estoy bendecido materialmente, yo no necesito de Dios. Aunque tengas lo material, no sentís paz en tu hogar, porque la paz solo Dios la trae. Por eso el proverbio dice que de qué sirve que comas buey engordado, donde solo hay odio, guerra, pleito.
Dice que es mejor, dice el proverbio, un bocado en seco, comerte en seco, pero en paz. ¿De qué sirve que los ricos tienen tanta plata, pero no son felices? Ellos mismos se terminan suicidando porque no sienten la paz que solo Dios la puede dar. Por eso te digo, el engaño de la riqueza es peligroso. Y la pobreza, pues el hombre roba y hace tanta cosa por tener lo material. Pero la riqueza es un engaño. Hay que tener mucho cuidado en la prosperidad. Ten mucho cuidado. No vivas alejado de Dios. Te va a ir mal, hermano, hermanita. Es mentira que vos sos dominguero y solo trabajando pasás 24/7, no te ves en la iglesia y sos servidor, servidora, decís que sos hermano, pero mejor andate para la misa, mejor andate para hacerte católico, porque tú amas más lo material. Y eso es un engaño, como te digo. Una enfermedad te puede llegar hoy mismo y mañana te estamos enterrando. Un problema te puede llevar, un terremoto, y se te acabas a gran casona que has construido, que tenés. Porque con Dios no se juega. Entonces la desobediencia acarrea juicios. Por eso aquí le dijo a Israel, cuando entren a la tierra prometida, yo, dice, aquí les dice, les voy a dar a elegir, verso 26 de 11 de Deuteronomio, pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Por eso has visto vos personas que dicen tras una, otra. Está bien que las pruebas llegan, porque al cristiano le llegan pruebas, tribulaciones, pero junto con Dios da la prueba. Pero hay personas que solo pasan en problemadas. ¿No has visto esas personas que pasa un año, viene otro, no veo la mía, que tras una, tras otra, la enfermedad no se va de tu casa? Examina si es que o le estás llevando la contraria a Dios, estás viviendo como vos decís, como vos querés, por eso te está llegando la disciplina. Por eso te está llegando el problema. La bendición y la maldición. Les dice que elijan. Tú eliges, soy amigo. ¿Quieres tener días buenos? Acércate a Dios, entrégate a Cristo. En Cristo ya no hay maldición. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que Jesucristo llevó nuestra maldición a la cruz del Calvario. Pero si hay disciplina para el que ya conoce de Dios. Y tú te alejas, así como el hijo pródigo. Tú te alejas. Mira, el hijo pródigo se fue con todo el dinero, allá anduvo lejos disfrutando, derrochando. Allá le llegó la disciplina de parte de Dios. Se le acabó. Llegó un momento a querer comer algarrobas, lo que comen los cerdos. Fíjate lo que hace la desobediencia. Fíjate lo que hace llevarle la contraria a Dios. Que tenés un altar en tu casa de la Virgen María y que ahí tenés esos muñecos, a quitar todos esos muñecos, todos esos altares, son maldición que tenés en tu casa. Ahí te van a llegar las pestes, las enfermedades, no se van a ir de tu casa los problemas. Los juicios están ahí porque le llevamos la contraria a Dios. Son millones, como te digo. No existieran esas iglesias católicas si Dios les abriera los ojos. Oramos por ellos para que les quite esa venda, que hay maldición en ellos, hay desobediencia, porque el primer mandamiento de Éxodo 20, ellos le llevan la contraria. No te harás dioses ajenos, no te vas a inclinar a esos muñecos de madera, de piedra, de bronce. Entonces eso es un engaño. ¿Por qué el diablo hace eso? Porque el diablo sabe que una vez el hombre hace eso, le lleva la contraria a Dios. Y como resultado, la maldición en tu hogar, en tu familia, que el trabajo que te echan, que no ves la tuya, que el dinero se te va como agua, que las enfermedades no se van. Es eso, examina eso, examinémoslos. Aquí les dijo, yo les doy a elegir, los voy a bendecir si son obedientes a mi palabra, pero también les va a llegar la maldición. Dice el verso 28, si no oyen los mandamientos de Jehová vuestro Dios y se apartan del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Este mismo Deuteronomio, si tú, ahí te voy a dar de tarea, que leas todo el capítulo 28, ahí están las consecuencias de la desobediencia. Mira las consecuencias de la desobediencia, ¿qué es lo que viene? Mira lo que viene, al desobediente lo que le viene. Fíjate lo que le viene al desobediente, que le lleva a la contraria a Dios, que ya oíste la palabra, no te querés acercar a Dios, vivís como tú quieres, espérate. Yo así viví por 30 años. El dinero con tarjetas, endeudado, no me alcanzaba.
problema tras problema. Estuve a punto de morir porque yo tenía la maldición del pecado. Le llevaba la contraria a Dios. Yo crecí en un hogar donde mi padre, en paz descanse, tuvo prosperidad, pero como él también no quería nada de Dios, le llegaron pestes. Aquí dice, mira, cuando la maldición llega, dice que llegan pestes, tumores, enfermedades. Todo eso es maldición por la desobediencia, las consecuencias del pecado. Es bien terrible, mira, todos estos cambios climáticos que hay, la maldición es por desobedecer a Dios, es pecado abandonar a Dios. Todos estos cambios climáticos, si antes la Biblia dice en Génesis que un vapor salía de la tierra para regar la tierra, no había necesidad que lloviera, pero como vino la maldición por desobediencia del hombre a esta tierra, ahora llueve. Después del diluvio quedaron esas 4 estaciones, invierno, verano, en otros países primavera, otoño. Son cambios climáticos y ahorita más terribles. Eso trae, léete ahí Deuteronomio 28, todo lo que trae la maldición, todo el juicio que viene cuando una persona está en contra de Dios. Los tsunamis, tormentas, terremotos, pestes, lepras, tumores, aflicciones, violencia, hambruna, guerras, tragedias. Y ahora va a venir la gran tribulación. Fíjate qué terrible lo que viene. Entonces, les habla claramente aquí Dios que elijan. Ahora bien, en Cristo, como te digo, en Cristo la cosa cambió. Ya no hay maldición. Cuando una persona se entrega en Cristo, la maldición se va. Cuando una persona reconcilia, la maldición se va. Todo cambia. Yo, mira, viví 30 años separada de Dios, separado. Te contaba de la casa de mi padre, él fue ganadero. De repente a él una gran prosperidad. ¡Pum! Le llegaba la peste a los animales. Un día se nos murieron todas las gallinas con ese accidente que les daba una peste bien fea. Teníamos patos, cuches, cabras, vacas. A veces le morían las cabras, a veces le morían los animales, porque ahí había maldición, porque él estaba separado de Dios, mi padre. Él hacía de todo, como yo, hermano, yo viví separado de Dios y me cayó cincho, me cayeron juicios. Estuvieron a punto de matarme como 3 veces. Fui tan prostituto, mañoso, tuve de todo, pero durante viví así, yo vivía con lo afligido. Así vive el que vive lejos de Dios. Un medio granito y es en ti que te van a cortar la carne, que te vas a morir. ¿Por qué? Porque estás en desobediencia. Y es que aquí está y dice, léete el Deuteronomio 28, ahí hablan las consecuencias de la desobediencia. Por andar de idólatra, adorando imágenes, todo eso. Hay maldición en nuestros hogares. Estas fiestas paganas, nosotros ya no celebramos que la Navidad, eso es mentira, eso es negocio que se inventó el Vaticano y todos los empresarios, es dinero para ellos, eso es negocio, eso es mentira. Nuestra alegría no está a ver luces, nuestra alegría ahora es que Cristo se reveló en nuestra vida. Cuando Cristo llega a un hogar, cuando tú aceptas a Jesucristo, la maldición se va. Hay abundancia, hay comida para tus hijos, hay paz en tu hogar, ahí vivís como Dios quiere, cuando se vive en obediencia. Pero cuando vivís en rebelión y decís, yo hago como yo quiero, no te va a ir bien este próximo año si tú sigues viviendo como tú quieres. Te lo garantizo. Por mí pasó 30 años, pero mira, después de que un día Dios me hizo reflexionar, porque los juicios cuando llegan a un país, a un hogar, a una ciudad es para que el hombre reflexione. Yo sentía que si seguía en estos malos caminos que venía, Dios me iba a matar. Y un día Dios tocó mi corazón y reconocí mis faltas. Le pedí perdón a Dios, a este Dios al cual yo hoy sirvo. Y sabes que Dios no me rechazó porque Dios es bueno, como el hijo pródigo. Dije que el hijo dijo, en la casa de mi padre me iba bien, voy a volver y voy a pedirle perdón. Amigo, haz eso. Acércate a Dios, pídele perdón. ¿Cómo tu Dios va a ser un pedazo de madera, un cuadro, un amuleto? Que hay países, imagínate que el Dios de ellos es un animal.
Hay un país que al buey no se lo comen, y aquí yo me lo como en sopa de res y lo tienen porque es sagrado. Eso es, todas esas sociedades, países están en maldición porque están adorando y están reconociendo a dioses que no son dioses. Que adoras ese panzón Buda para que la suerte te llegue, que visitas a un brujo, todo eso, estás acarreando maldición para tu familia. Despierta, amigo, amiga, entrégate a Cristo y la maldición se va a ir. Te voy a hablar de dos desobedientes para ir terminando, que le fue mal. Uno era un rey. Hubieron muchos reyes desobedientes, profetas incluso. Hubo un rey que le llevó la contraria a Dios llamado Saúl. Él hizo como él quiso, él dijo, yo voy a hacer esto, me han dado una orden, pero le dio como 2 órdenes Dios y las 2 no cumplió. Dios lo desechó hasta que él solo se terminó suicidando. Imagínate cuando la maldición llega, la desobediencia, llevarle a la contraria a Dios. Te voy a hablar de un profeta que también fue un gran desobediente, Jonás, si te acordás. Dios le dio una orden, él se fue, no, dijo, yo me voy a ir a otro lugar, dijo. Dios lo mandó a que fuera a predicar. Él no dijo, ya me voy a pagar este pasaje, voy a ir a otro lugar. Pero como Dios no duerme, mira, allá Dios mandó la orden que lo tiraran al agua y un pez, dice, en la panza de un pez terminó Jonás. Allí reflexionó. Como te digo, los juicios son para que la gente reflexione. Que Dios tan injusto, que el terremoto en tal país mató a tantas personas. Es que Dios llamando al hombre, advirtiéndole, dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del que muere. Antes Dios quiere que el hombre proceda al arrepentimiento. Amigo, amiga, si estás con vida, vuélvete a Dios. Si un día tú fuiste hermano, hermana, pastor, lo que hayas sido, deja de llevarle la contraria a Dios. Congrégate, congreguémonos, leamos Biblia, que ya no necesitas orar porque tenés riqueza. Ese es engaño del diablo. Que ya no necesitas ir a una iglesia, eso es engaño del diablo. Mira, Jonás le llevó la contraria a Dios. Un pez, Dios le dio la orden a un pez. Es que Dios puede darle la orden al mueve la tierra, pum, se te caes a casa que has construido por años, que decir que te ha costado, de la noche a la mañana te la puede quitar de ese trabajo bonito que tenés. Y mira, así llegan los juicios de parte de Dios. Y muchos juicios y problemas llegan para que reflexionemos. Y si sos cristiano y te alejaste, estás en disciplina de parte de Dios. Vuélvete para que el 2026 sí de verdad sea un próspero año. Y cuando las bendiciones de Dios llegan, no solo llegan espirituales, también llegan materiales. Porque Dios da hasta que sobre y abunde. Amigo, amiga, yo termino leyéndote el resultado de no obedecer a Dios. Trae maldición, trae juicio, trae disciplina. 11 de Deuteronomio, con el cual termino, verso 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Advertencia a Israel. ¿Qué hicieron ellos? Le llevaron a contraria a Dios. Por eso viene esa gran tribulación para ellos. Ellos están en rebelión y va a venir el anticristo y se va a pasar por Dios y los va a engañar. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Jesucristo, los judíos. Pero por ellos viene la salvación. Porque Dios se reveló a ellos para que fueran luz a esta tierra. Amigo, amiga, si tú eres cristiano, cristiana, sé luz en estas fiestas paganas. Somos obedientes con tu jefe, que tenés temor que te quiten, dejes de andar en esas fiestas paganas de fin de año. Te va a ir mal, le va a ir mal, hermanito. Más si eres casada, casado, deja de andar enamorando a la que no es tu mujer. Deja de andar obedeciéndole a tus amigos. Somos obedientes a tu amigo, a tu amiga, que a Dios. Estas fiestas son paganas, te va a ir mal. Te lo digo por experiencia, a mí me fue mal siempre que yo elegí desobedecer a Dios. Más si ya oíste que te acercas a Dios y no te acercas, pues Dios te está dando la oportunidad. Y si tú eres de Dios, Dios va a hacer algo
para que tú no te mueras y te vayas para ese infierno, porque después de esta vida hay otra. No creas que, una vez se muere, dice, ahí se acaba todo. Dice, hay un dicho en mi país que dice, muriéndose el perro, se acaba la rabia. Mentiras. Después de esta vida hay otra y es eterna. Y si te moriste sin Cristo, haciendo lo malo, en rebelión, te espera el infierno. Eso dice la Biblia. No que Dios sea malo, Dios es bueno porque a tiempo te advierte. Aléjate de esas malas amistades. Que porque mi amigo se va a enojar, mi jefe, voy a irme a echar las copas. No, amigo, amiga. El diablo quiere llevarte con todo y zapatos para ese infierno. Mejor acércate hoy a Cristo. Mejor acércate a Él. Él te está llamando con lazos de amor. No esperes que te lleguen cosas más duras a tu familia, a tu hogar, a tus hijos, a tu esposa. Por mí pasó. Dios tuvo que jalarme con juicios y yo no entendía. Te lo digo. Acércate a Dios. Dios te ama, amigo. No importa lo que hayas hecho. Amiga, amigo, hermano, hermana, si te alejaste, acércate, reconcilia. Repite estas palabras, amigo, ahí donde está Señor Jesús. Yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que he hecho lo malo, que no he reconocido que tú has sido bueno, que no me has matado cuando he hecho lo malo. Perdóname, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias por haber muerto en esa cruz por mis pecados. Gracias, Jesucristo. Gracias por ese amor en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús me arrepiento. Amén y amén. Amigo, amiga, y tú, hermano, hermana, que te alejaste, pues está sencillo. Solo reconcilia. Solo dile al Señor, Señor, hazme volver a los caminos pasados, donde había bendición. Porque es mentira, alejado de Dios. Si fuiste cristiano, cristiana, evangélico, predicabas, eras pastor, lo que haya sido, y te alejaste y pecaste, mejor acércate a Dios. Y todo va a cambiar en tu vida. Te lo garantizo, porque el hijo pródigo eso hizo. Ahí donde está, solo reconoce, decirle, Señor, en verdad no he hecho como tu palabra dice, perdóname. Y todo va a cambiar. Un saludo, amigo, amiga. Te he dado este estudio. Dios nos ha hablado con tiempo. ¿Quieres tener prosperidad? No solo espiritual, material, para el otro año. Si es que Dios lo da, no le llevemos la contraria a Dios. Porque Dios te deja que camines, pero un día Dios nos va a pedir cuentas. Cuídate, Dios te bendiga. Y un saludo y nos vemos en una próxima.